Siempre supe que algo andaba mal en el mundo. Lo supe desde aquella vez cuando el cielo se volvió de azul a gris y la televisión no paró de sonar todo el día. Pero jamás imaginé que sería uno de los pocos que nadie pidía esto. Ah, demonios. ¿Cómo llegué a vivir esto? Me llamo Gabe. En otra vida era radiólogo, pero no acabé la carrera y pues los años los dediqué a vagancia y a no importarme nada. Hoy esos conocimientos son lo que me mantienen vivo. El mundo se desmorona en una tarde cualquiera. Cuando estaba en mi pequeño departamento, cuando llegó el mensaje: emergencia nacional, busquen refugio inmediatamente. Riesgo de ataque nuclear. La televisión mostraba imágenes caóticas, explosiones en ciudades distantes, gente corriendo sin rumbo y el anuncio de constante: la seguridad ya no es garantía. No recuerdo cómo se fuera ayer. La primera explosión no se sintió cercana, pero el destello iluminó todo más brillante que el sol. Ah. Luego vino en sonido un rugido desgarrador que hizo vibrar las ventanas en mi pecho. Yo corrí hacia mi auto con una sola idea en mente: el hospital donde había hecho prácticas. Había un búnker bajo el ala de la oncología, diseñado para almacenar material radiactivo. Sabía que ahí podría protegerme. Cuando llegué, el hospital era un caos. Pacientes y personal corrían desesperados, pero el tiempo apremiaba. No miré atrás cuando me escabullí hacia el sótano. Cerré la puerta del búnker con un estruendo metálico, justo cuando el aire exterior se llenó de cenizas. El búnker era un lugar extraño, frío, metálico y lleno de equipos que habían sido abandonados hace años. Estaba completamente solo, pero el silencio no me traía paz. Había algo opresivo en la soledad, como si no estuviera solo. El Geiger se convirtió en mis compañeros constantes. Cada vez que uno encendía su interesante clic me recordaba que la muerte estaba ahí afuera, invisible pero omnipresente. Durante los primeros días revisé los suministros y traté de organizarme, pero pronto comenzaron los ruidos. Esa primera noche, mientras exploraba las rutinas de un supermercado, lo vi, o algo parecido, un humanoide, o al menos lo parecía. Estaba de pie entre los escombros. No se movía, pero su cabeza estaba inclinada hacia mí, como si me observara. Dije: «Hola», aunque mi voz no debe ir incluso para mí mismo. La figura no respondió, dio un paso hacia mí y entonces lo noté. Su piel estaba quemada, retorcida y sus ojos eran vacíos, sin pupilas. Corrí sin mirar atrás, pero desde ese momento nunca me sentí realmente solo. Encontré un grupo de sobrevivientes días después. Al principio pensé que sería un alivio en estar solo, pero pronto descubrí que ellos también tenían sus propias historias de terror. «Hay cosas afuera», me dijo una mujer, temblando mientras hablaba. «No son humanos, pero nos siguen. Se quedan al borde de donde no dormiremos y nos observa». La que escribí en coincidencia con lo que había visto, y lo peor que eran... Lo que describí en coincidía con lo que había visto, y lo peor era que parecían multiplicarse. Algunos decían que eran los condenados, almas de aquellos que murieron en el instante de la explosión, atrapados en un limbo perpetuo entre la vida y la muerte. Comencé a notar que cada vez que salían del refugio, esos seres estaban más cerca. No atacaban, no hablaban, solo se quedaban ahí, observando. Pero la sensación de que esperaban algo se me hacía más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, los golpes en la puerta del búnker volvieron, pero esta vez eran más insistentes. ¡Sabemos que estás ahí! No serán sus ojos esta vez. Era una voz clara pero no humana.
Sonaban como si 1000 voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Mi contador Geiger comenzó a emitir un sonido ensordecedor. Ensordecedor, marcando niveles de radiación imposibles. La puerta del búnker temblaba como si algo estuviera empujándolo desde el otro lado. Entonces, el silencio regresó. No he salido desde esa noche. Afuera esas cosas esperan. Lo sé porque a veces puedo sentir sus miradas, incluso a través del metal grueso de la puerta. Sí que tarde o temprano tendré que abrirla y cuando lo haga, no sé si el mundo que encontraré será peor que las sombras que me acechan ahora.